Buenas, don Fernando Brito, médico veterinario. Mi nombre es Luis Vera Proaño. Nuestro grupo es el número 6 y nuestro tema es relación y reproducción en los seres vivos. Reproducción. Dice que la reproducción es un proceso biológico que permite la generación de nuevos seres vivos. Según el mecanismo por el que ocurre la reproducción, puede ser sexual o asexual. Una de las características fundamentales de los seres vivos es la capacidad de reproducirse, de generar nuevos seres vivos con igualdad de características a ellos. Las estrategias y estructuras que se emplean los seres vivos para cumplir con la función de reproducirse son diversas. Así, es posible encontrar especies con reproducción sexual que producen cierta cantidad enorme de huevos, como es la mayoría de peces, con el fin de asegurarse que algunos lleguen a ser adultos. Otras especies como los albatros o la ballena que generan una única cría por la etapa reproductiva, a la que cuiden intensamente por largos periodos de tiempo. Esto disminuye las posibilidades de muerte y aumenta en las posibilidades de continuidad a la especie. Muchas plantas, además de reproducirse sexualmente, se producen asexualmente mediante brotes, tallos, rateros, raíces subterráneas, etc. Algunos organismos pueden regenerarse partes perdidas del cuerpo, como las estrellas de mar. Las estrellas de mar originando una cierta cantidad de descendientes numerosas. Los tipos. El proceso de replicación de los seres vivos llamado reproducción es una de las características más importantes que crea organismos nuevos y pueden reemplazar a los que ya se hayan dañado o muerto. Existen varios tipos de reproducción. Aquí vamos a hablar sobre la reproducción asexual. La reproducción asexual está relacionada con el mecanismo de diversión mitótica. Se caracteriza por la representación de un número progenitor en el que parte o en su totalidad se divide o se origina en uno de los más individuos, que indica una información genérica. En este tipo de reproducción no intervienen células sexuales o gametos y casi no existe la diferencia entre los progenitores o descendientes, lo que ocasionan las diferencias causadas por las mutaciones. La reproducción sexual. En la reproducción sexual, la información genética de los descendientes será conformada por el aporte genérico de ambos progenitores mediante la función de células sexuales o gametos. Por decir, la reproducción sexual es de variedad genética. La reproducción humana es un proceso de tipo sexual que permite la creación de nuevos seres humanos porque intervienen los dos sexos, el femenino y el masculino, que a través de esto se produce la fecundación en el cuerpo de la mujer gracias a la unión del óvulo y del espermatozoide. Vamos a hablar sobre la reproducción animal. Todos los seres vivos, todos los seres del planeta deben reproducirse para perpetuar la especie. A pesar de esto, no todos logran o necesariamente todos miembros de una especie se reproducen. Por ejemplo, los animales que viven en sociedades tienen asignada una función dentro del grupo que un solo individuo, varios se reproducen. Por el contrario, los animales solitarios buscarán o lucharán por su derecho a la reproducción o mantenerse de sus propios genes. Gracias. Ya, muy buenas noches o día, dependiendo de la hora. Mi nombre es Fernando Rivera Ceballos y voy a hablar sobre la reproducción asexual. La reproducción asexual es una de las más primitivas y rápidas que existen.
Su principal característica es que las descendientes tienen las propiedades de los progenitores. Esto se debe a que conservan y mantienen el mismo material genético. Para que exista este tipo de división, este tipo de reproducción, es necesario que tengamos una célula madre. Esta se dividirá en dos células hijas con el mismo material genético. Este tipo de división puede ocurrir tanto en células eucariotas como en las procariotas. Tenemos también lo que son ventajas y ventajas de la reproducción sexual. Tenemos una ventaja, que esta reproducción sexual es rápida y solamente necesitamos de un solo organismo, un individuo. Pero también tenemos una desventaja que al que toda la especie posea el mismo material genético y las mismas características, la población en sí se podría ver afectada, ya que la amenazaría en la población en sí. La ventaja tenemos una ventaja que asegura la supervivencia y otra que la puede matar por cualquier patógeno externo. Esto se puede clasificar en diferentes tipos de reproducciones sexuales. Tenemos la fisión binaria, la germinación, la esporación, la fragmentación y la partenogénesis. La fisión binaria consiste en que células unicelulares, tanto como lo que son las arqueas, bacterias, algas unicelulares, protozoos. Este tipo de células, para que se puedan dividir, es necesario que el material genético se replique. Este material genético replicado irá a los polos opuestos. Ahí, a los polos opuestos ejercerán fuerzas contrarias y harán que la célula en sí se divide, generando un nuevo individuo. La gemación, este tipo de reproducción hace que se desplace el citoplasma asimétricamente en material genético vaya a lo que es la periferia, generando lo que es una protuberancia. Esta pequeña protuberancia o yema, es la que da vida en sí a la gemación, porque en sí las células se implantan en lo que es la célula madre para generar otra. Esta podemos ver en lo que es la levadura, hidras y lo que son corales. Tenemos la esporación. Esta se caracteriza por la producción de esporas y endoesporas. El ADN se divide, se replica, generando esporas con el mismo material genético dentro de la célula. Este tipo de células, este tipo de esporas, comienzan a replicarse en un número muy grande. Estas tienen una relación con lo que es el material endoplasmático y la membrana. Cuando llega a un punto de que el número de esporas es tan alto, se rompe lo que es la membrana. Esto en condiciones ideales ayuda a que la vida sí surja, así que en una espora en el futuro se pueda generar lo que es una célula con las mismas características de la célula madre o la célula original. La fragmentación, por otro lado, la fragmentación es un proceso muy peculiar, dado que ciertos organismos tienen la capacidad de reproducirse por la que es la amputación o el corte de una de sus extremidades, como pueden ser los que son lombrices de tierra, mar, estrellas de mar y ciertos plantáderas. Este tipo de reproducción es un poco eficiente. Ya tenemos lo que es la partenogénesis. La partenogénesis, lo que es la partenogénesis, actúa lo que son los gametos femeninos, los óvulos. Los óvulos no fecundados, estos comienzan a realizar un proceso de división celular para generar un nuevo individuo con las mismas características del original. Esto lo podemos ver en lo que son las avispas. Tenemos una avispa, la reina, y tenemos las avispas obreras. Y tenemos los zánganos, que los zánganos son óvulos sin fecundar. Esto vendría a ser todo lo que son tipos de reproducciones asexuales. Y bueno, gracias. Reproducción
reproducción sexual. Primeramente, ¿qué es la reproducción? La reproducción es una capacidad que tiene cada ser vivo para poder mantener su descendencia. Sin la reproducción no habría continuidad de la vida porque se acabarían las especies. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. En este caso, veremos lo que es la reproducción sexual. La reproducción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético similar. La reproducción sexual ocurre únicamente en organismos eucariotes. Consiste en la creación de descendientes a partir de dos progenitores, un macho y una hembra. Consideremos a la esencia de la reproducción humana como representación de organismos eucariotes. En este caso, la mujer, o sea, la hembra, produce gametos femeninos. Los gametos son células haploides que provienen de la meiosis. Y estos gametos femeninos son conocidos como óvulos. El hombre, el macho, produce gametos masculinos conocidos como espermatozoides. También son células haploides. La clave de la reproducción sexual es la fecundación. La fecundación ocurre cuando es la unión de estos dos gametos, el gameto masculino con el gameto femenino, o sea, el óvulo y el espermatozoide, que esta unión da lugar a un huevo o cigoto que puede tener este huevo cigoto tiene la capacidad de producir un nuevo ser vivo mediante la división celular. La división celular es cuando el huevo cigoto se pasa por la trompa de falopio y llega al útero. Y ahí comienza su división celular. Comienza a dividirse y a dividirse hasta formar la mórula. Y de la mórula viene el blastocisto y de ahí viene el embrión, el cual pasa por muchos procesos más hasta poder llegar al proceso final, que es el parto. En la reproducción sexual, los hijos no son idénticos a sus progenitores, ni a la madre ni al padre. ¿Por qué es esto? Porque en el proceso de la meiosis y en el proceso de la fecundación, estos dos se encargan de recombinar, reorganizar este material genético para dar como fin un nuevo material genético, y por esto sus hijos son distintos de ambos. Ahora vamos a ver las formas de reproducción sexual. Hay tres formas de reproducción sexual: la isogamia, la anisogamia y la ogamia. En la isogamia es cuando se juntan dos gametos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. La anisogamia es la unión de dos gametos que no tienen el mismo tamaño, pero sí la misma forma. Y en la ogamia es la unión de un gameto inmóvil con un gameto móvil. En este caso, el óvulo y el espermatozoide. Sexual en la planta. La mayoría de las plantas poseen ambos sexos en cada ejemplar, pero algunas poseen sexos separados, en ejemplares masculinos y otros ejemplares femeninos. En los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y peces existen cromosomas X y Y, pero estos cromosomas, aunque se han buscado en las plantas, han sido pocas veces que se han encontrado cromosomas en los ejemplares masculinos, cromosomas XY en los ejemplares masculinos y cromosomas XX en los ejemplares femeninos.
El desarrollo de las plantas puede diferenciarse en una fase vegetativa y una fase de florecimiento. En la fase vegetativa la planta crece en un tamaño y altura sin diferenciarse el sexo. Y en la fase de florecimiento la planta deja de crecer y destina todo el esfuerzo y el desarrollo de las flores, dando lugar a otros órganos sexuales. Y ahí existen también dos tipos de plantas, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares espermatofitas, es decir, que se producen mediante una semilla. Las gimnospermas son plantas que se desarrollan prácticamente en todos los rincones del mundo, pero predominan especialmente en zonas frías y árticas como la taiga. Y las angiospermas forman el mayor grupo de plantas terrestres y son cormofitas, es decir, con tejidos y órganos perfectamente diferenciados.